El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A todos muy buenas tardes, y como hay personas que nos siguen también por las redes sociales, les extiendo este saludo porque hoy es un día muy especial, dado que intentamos expresar nuestra gratitud a las mamás, y aquí hay muchas mamás, otras nos seguirán, como digo, por las redes sociales. En cualquier caso, siempre es difícil expresar la gratitud que les debemos, entonces nos auxiliamos de esta intención que ponemos en la misa de hoy para que todas ustedes reciban la gratitud que no podemos expresarle nosotros, que sea a través del amor que Cristo les tiene por haber sido en un momento determinado el tabernáculo de la vida. Espero que hayan tenido un día feliz, agradecido, que hayan compartido con sus seres más próximos, aquellas que por algún motivo han tenido una distancia, que les llegue el consuelo, como digo, de esta intención de la misa, y aquellas que ya partieron, que nos dejaron aquí, pues que ellas desde el cielo, que es lo que deseamos todos, nos bendigan. Hoy es el cuarto domingo de Pascua. Celebramos el Domingo del Buen Pastor, y la Iglesia vincula esta festividad o esta evocación a la Jornada Mundial por las Vocaciones. Yo quiero pensar con ustedes, intentar reflexionar en estos pocos minutos que dedicamos a la homilía sobre esta tarea que nos confía la Iglesia, a nosotros como Iglesia que la asumimos. Es muy importante. Alguien me decía esta mañana, sería bueno que en la homilía se dijeran dos cosas para irse con ellas en la cabeza y no tener 80. Y le dije, bueno, voy a intentar que sean nada más que dos cosas las que voy a decir. A ver si logramos que cuando salgamos de aquí tengamos un motivo común para orar. Vamos a ver. Si fuéramos 50 años para atrás, hoy, Día de las Vocaciones, quizá estaría complementado con personas de otras comunidades religiosas de las que se dicen que dan bienvenida a gente que se consagra para ofrecer la consagración. Es decir, aquí estamos los franciscanos, aquí estamos los jesuitas, aquí estamos una orden dedicada a los hospitales, diciendo, vengan a conocer qué es la vida consagrada. Para eso pedimos. También estaría alguien que invitara a los varones a pensar en el sacerdocio. El caso es que esto ha cambiado mucho, de tal forma que incluso esas órdenes religiosas que en ocasiones han sido el soporte de la comunidad cristiana, pues están desapareciendo. Si se dan cuenta, hay muchos lugares donde ya se cierran los monasterios y pareciera que no hay esa inclinación a sumarse a ese tipo de vida consagrada. Pero lo cierto es que seguimos pidiendo cada año por las vocaciones. Yo les invito que con su imaginación o con su memoria vayan a lo que hemos hecho en la primera lectura de hoy, y es cómo la comunidad cristiana predicaba la palabra. Dice el texto que todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna prestaban atención. Había una lucha porque había gente que no le gustaba esa predicación y ahí se creaban tumultos sociales. Pero lo cierto es que los apóstoles tenían muy claro que habían sido enviados para predicar la buena nueva. No estamos hablando ahí si pertenecen a un tipo de consagración u otra, sino simplemente
aquellos que se hacen eco de la palabra de Dios y dicen, hay que compartirla, hay que llevarla. Originalmente esa es la vocación. Cristo nos llama, nosotros atendemos su llamada y vamos a ver quién se hace receptor junto con nosotros de esa vocación. Después viene el tiempo, va cambiando un poquito y se va haciendo una especie de ya una cosa más especializada. Pues después de tanto tiempo hemos llegado a una situación en que realmente nos parecemos mucho a aquella comunidad primera, donde no tenemos incluso claro qué es vocación. Por ejemplo, hay gente que dice, tengo vocación de médico, vocación de deportista, yo soy pintor, vocación de abogado. Y claro, es cierto que algunas personas que se dedican a la medicina pueden dedicar una hora a los pobres, lugares necesitados, se van a un país un mes, atienden y luego regresan, pero más que una vocación es pues algo que tiene que ver con mi talento profesional, lo he desarrollado y lo practico, pero una vocación es algo más que algo circunstancial, que yo practico una vez al año durante un mes o 2 horas a la semana durante el tiempo laboral, pero después tengo una vida lucrativa con aquello que llamo vocación. No es que no se pueda decir que alguien que trabaja en la salud no tenga una gracia especial, pero la vocación sería algo que abarca eso y mucho más. La vocación no es una cosa lucrativa, es algo que más bien está constantemente creciendo en esa llamada que Dios me hace, para que luego los ministerios que tenga puedan ser muchos. Habrá ministerios que se dediquen a la salud, otros a la enseñanza, otros a los pobres, otros a los lugares refugiados, pero no es esa la vocación, porque eso sería más bien una especie de práctica de exigencia social, y a veces hay gente que sin tener ninguna vocación lo hace muy bien, es decir, vocación de fe. La vocación va en algo más íntimo, y por eso yo les puedo proponer, se lo voy a proponer, que aunque es cierto que antes se decía vocación, aquello que significaba una consagración, lo que decíamos pobreza, castidad y obediencia. Es decir, usted hace un voto de pobreza por el cual no tiene nada. Obedece a un superior que es la voz de Dios. Y además es casto, porque no va a tener relaciones sexuales, se va a dedicar enteramente a Dios. Eso es lo que digo, que hoy día estamos como pensando, ¿eso para qué sirve? Quizá nos ha faltado un poquito eso de entender la palabra de Dios. Bueno, sin entrar en toda esa explicación, hay algo que les quiero rescatar. Y es que cualquier vocación que digamos, o digamos, de hecho otra forma, cualquier aspecto que de la vocación quiera yo identificar como palabra de Dios, tiene que tener algo muy importante, que es el desprendimiento del mundo, que es una docilidad a la palabra de Dios y que es una pureza de corazón. Sin esos elementos, hablar de vocación como Jesús que me llama, es muy difícil. Entonces, no hablemos quizá de comunidades con hábito, con reglas, pero realmente la palabra de Jesús me llega en un ámbito en el cual yo, haciéndome eco, tengo que mostrarle a Él esta actitud de docilidad a su palabra. Lo que hoy es quizá a veces rebeldía, lo ven por los medios de comunicación. Desprendimiento de las cosas. Si vivo de una forma, si ustedes quieren, ávida de bienes materiales, incluso puedo justificarlos por aquello de que mi estatus social es determinado. Y si mi corazón sigue de alguna forma corrompido y viviendo una concupiscencia de lo material y de lo emocional, no voy a ser capaz de identificar la palabra de Dios. Piénsenlo. ¿Cuál es el gran problema que tenemos hoy, junto con estos aspectos de una falta de un corazón que está en proceso de purificación y de desprendimiento y de docilidad? Que estamos en un mundo lleno de ruido. Todos tenemos el teléfono, el iPad, tenemos varias redes sociales, entramos en ellas a veces de una forma automática, acumulamos información que es breve pero se junta con otra,
pierdo la memoria de una cosa porque viene la otra cuestión. Claro, una mente que está en ese estado de efervescencia, de lo que no es esencial, a veces es cosas secundarias, es más bien una mente curiosa, es muy complicado que tenga la serenidad de escuchar la palabra que Jesús le dirige. Fíjense que en el texto de hoy, que es brevísimo, Jesús habla o nos cuenta que Él llama a las ovejas. ¿Y por qué es que hay esta falta de empatía con la palabra de Jesús? Con las emociones sí, tenemos muchas emociones. Pero esa empatía que me hace a mí, incluso voy a posponer una cierta atención a las redes sociales porque quiero concentrarme en la oración. Y se van a dar cuenta que no es común que eso ocurra. Nos absorben las redes sociales y todo lo que implica ese mundo del ruido, que no es de lo esencial. Entonces, una familia que tenga 1, 2, 3, 4 hijos, no importa. ¿Realmente creamos un clima en la familia para que esa criatura que va creciendo tenga una mente abierta a la posible llamada de Dios? ¿O enseguida se contamina con un ruido ambiental donde está la televisión, está el teléfono para que te calles, está el iPad porque es de la escuela, están los ruidos complementarios, están las discusiones? ¿Se puede escuchar así la palabra de Dios? Piénsenlo ustedes, porque es urgente que pensemos en el fruto de la oración por las vocaciones. Se lo repito, es urgente que pensemos y tomemos en serio el fruto de la oración por las vocaciones. Porque hacen falta vocaciones, pero no a cuestiones sociales, sino realmente a ser receptivos de la palabra que Jesús me ofrece para que yo, respondiéndole, pueda dar testimonio, como dice el texto, de la vida eterna. De la vida eterna. Si no, voy a quedar en una especie de sociedad más o menos bien repartida, y vemos que eso es una utopía, porque no es posible. Pero nos quedamos sin la vida espiritual, que a veces lleva a la contradicción, la contrariedad, como vemos en el primer texto de hoy, en el que no me acoge el mundo, no me acoge la sociedad, incluso me echa, me desprecia, busca lo peor para mí. Estoy en contra de los intereses. Ven que Pablo tiene que marcharse junto con su compañero porque no lo acoge. Pero siguen fieles a su vocación. Aquí vine yo a predicar la palabra. ¿Con qué aspecto? Pues ahí sí, ahí a uno que tendrá la habilidad de curar y otro tendrá la habilidad de ayudar a los pobres y otro, está bien. Pero son aspectos. La vocación, que es la que se nos brinda y por la que pedimos, y que no solamente implica la persona que se consagra a una comunidad, sino también el que se casa sacramentalmente. Juntarse con alguien no es vocación, pero consagrarse a alguien, vaya que es vocación, porque es duro terminar la vida después de prometer a temprana edad fidelidad recíproca. O hay vocación o me quedo a mitad de camino. Pero ¿para qué escucho esa palabra y para qué la hago mía? Porque hay que dar testimonio de la vida eterna y llevar ese mensaje a todas partes. Y se requiere que esté dispuesto a que mi corazón salga de ese mundo tan complejo, del lenguaje confuso, a veces innecesario, concupiscente, degradante, para que tenga un oído fino. Porque Dios habla, pero a veces no lo puedo escuchar porque estoy confuso. Y que si realmente asumí mi tarea familiar, y ya la tengo con mis hijos, mi esposa, mi esposo, que yo sepa que tengo que crear un ambiente en el cual esa palabra pueda ser escuchada. ¿Qué me preocupa? Mi carrera, con todo respeto, mi familia en otro país, que la debemos mucho, que voy a comprar segunda casa, si es que puedo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien mientras eso no interfiera esa paz que el corazón necesita
para escuchar la palabra de Jesús. Porque si esto, que es muy loable, interfiere en la palabra, Él llama, yo no me entero. Ese es el problema. Bueno, yo les dejo esto porque realmente hay una urgencia, la hay, no cabe la menor duda. Pero esa urgencia quizá no tenga que identificarse hoy con aquellas llamadas comunidades religiosas, sino con aquella llamada original que la primera lectura nos refleja la vida de la comunidad cristiana en su origen, en la que solamente tenían algo como prioridad, y es que Jesús, ya resucitado, me llama. Y eso es lo que hace que mi vida tenga un enfoque distinto. ¿Qué me estorba para que esa llamada a seguirle se pueda verificar? Esa es mi tarea. Identificar eso que me estorba. Aunque pueda tener incluso un valor. Muchas veces una carrera tiene un valor, pero estorba a la vocación. Porque se convierte en algo lucrativo e incluso a veces hasta opresivo. Y a veces hasta lleva a rupturas familiares. Es un valor la carrera, pero al final es un obstáculo hasta para la familia. Ya no puede estar eso en comunión con la vocación. Entonces, yo les pido, insisto, la llamada a orar por la vocación es un poco dramática, porque vemos cómo hay una cierta confusión y hasta una cierta degradación. Llamar vocación a lo que sea. Voy a hacer de voluntario. Eso no es la vocación. No puede ser tan simple el abrazar a Dios. Dios es mucho más. Su ofrenda es mucho mayor que yo hacer un servicio un mes al año, aunque sea en un lugar remotísimo allá, aunque sea eso. Es algo que es más propio de un corazón que se convierte. Por eso, aunque no hagamos en este momento una propaganda de los 3 famosos votos que han definido la vocación como la pobreza, la obediencia y la castidad, yo les pido que mantengan esta especie de relectura de los votos, que es imposible atender la llamada de Jesús, yo oveja y él el pastor, si no me empeño en distinguir su voz sobre las otras, en ser dócil a su llamada de exigencia moral, y a vivir un corazón purificado. Y eso está al alcance de todos nosotros, solteros, casados, novios, separados, lo que sea. Porque la llamada es para todos. Lo que falla no es la llamada, ni siquiera mi condición, sino mi disposición para que esa llamada tenga eco. Les deseo que esta oración sea fervorosa y que podamos elevarla a Dios con confianza y que veamos la llamada a la vocación no como algo que hacemos para ver si surgen allá vocaciones en la India. No, aquí pueden surgir, hoy pueden surgir, entre ustedes pueden surgir. Aquí está llamando el Señor. No para que me meta en la comunidad de los hospitalarios, sino para que mi corazón se abra dócilmente al cariño, al amor de Jesús. Le reitero a todas las mamás mi felicitación, a todos ustedes que oremos con mucha confianza, pero que estemos también nosotros abiertos a ser receptores de esa llamada. Vamos a continuar la misa.